buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario que nos esté viendo en este capítulo de Versus, que se va a poner bien interesante porque hasta Ricardo Salinas Pliego quizás toquemos el tema después de todo lo que hemos estado viendo en estos días. ¿Cómo están, Alina? ¿Cómo estás, Meme? Muy bien. Felices de estar aquí, dándole con duro frío. A Canadá, con frío, calor, yo ya no sé. Sí, creo que empezamos con frío y terminamos enojadas, no es cierto. No, bueno, en realidad este día y estos días así de invierno, pues es como frío, calor y así vamos a llevar muy probablemente esta conversación porque traemos un versus entre Canadá contra México, porque pareciera que así está pintándose ahora la batalla, qué está pasando con Canadá, cómo están estas políticas, es México una moneda de cambio, es un proceso electoral que estamos viendo también en Canadá. Donald Trump, que ya está gobernando sin ser el presidente, básicamente, de donde todo, está Joe hablemos Biden. de todo. Vamos a hablar de todo en este versus, así que quédese con nosotras y arrancamos. Deje su me gusta y comentarios en esta transmisión. Arrancamos con el versus de esta noche, es martes 3 de diciembre y sí, después de que hemos estado en algunos puntos hablando mucho del Poder Judicial, dedicándole semanas enteras a hablar sobre ese tema, pareciera que estamos haciendo ahora lo mismo con todo lo que está sucediendo en las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, porque también la semana pasada hablábamos sobre estas relaciones que existen después de que el presidente electo Donald Trump anuncia y da a conocer estas amenazas y las implicaciones que pueda llegar a tener, pero sobre todo nos centramos mucho en hablar sobre las declaraciones y la manera en que había respondido la presidenta Claudia Sheinbaum. A lo largo de la semana se fueron dando a conocer más detalles de estos encuentros, incluso también la forma en que un primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se traslada hasta Florida para encontrarse con el presidente electo Donald Trump. También ya van saliendo cada vez más detalles de lo que sucedió en ese momento, pero seguimos hablando también de una soberanía que se exige desde este lado, del lado mexicano, de que se pide respeto, porque a México se le respeta, fue otra de las declaraciones que deja al inicio de esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum, y sobre eso ahora vamos a hablar. ¿Cómo se está gestando esta relación? ¿Cuáles son los intereses que tiene México? Porque data de hace varias décadas la manera en cómo Canadá ha intentado que se ningunee la manera en que México desarrolla su comercio con potencias como Estados Unidos o como Canadá. Eso es lo que nos trae en esta ocasión, en esta noche, así que acomódese, deje su me gusta en la transmisión, comparta también esta mesa de análisis para todos sus contactos, para toda la gente en las redes sociales y arranquemos contigo, Meme, porque... Chan, chan. Chan, 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 chan. Porque también esta lectura que se le da la podemos entender dentro de un contexto de elecciones que se van a suscitar el próximo año. Y yo decía también un poco cómo se está observando a Estados Unidos como el amigo que todo mundo quiere conquistar, con el que todo mundo quiere quedar bien, pero que nada más están dejando también ver los intereses que hay desde el lado, por ejemplo, en naciones como Canadá. Entonces, ¿qué lectura también tú le das a lo que está sucediendo en específico en esta relación y cómo intenta, pues básicamente echarle tierra a Canadá a México? Usando esa misma analogía, creo que entonces México sería como aquella, usando la analogía de las relaciones, como de si Estados Unidos es la novia o el novio con el que todos quieren estar, o el amigo que todos quieren tener, México es como de, nah, yo no, ahí luego. O sea, México sí toma un papel distinto de, todos quieren, qué padre. Yo no, necesariamente yo no. O sea, no es que no quiera, reconozco tu importancia, reconozco tu valor, pero aplica esta máxima. Pareciera que México fue a terapia y entonces México dijo, yo ya fui a terapia y primero el amor propio. O sea, como que esa analogía creo que puede entenderse mucho de manera muy simplista, ¿no? De México ya fue a terapia, México está en terapia constante todos los días, todas las semanas está en terapia y entonces México entendió que para querer a los demás primero tiene que quererse a sí mismo. Entonces México no le está, ni se está agachando, ni le está suplicando a Estados Unidos que sean amigos, ni le está pidiendo, ni le está implorando absolutamente nada. Lo que está haciendo México es, ok, yo sí quiero ser tu amigo, pero tú también quieres ser mi amigo porque esta amistad nos beneficia a ambos. Entonces, piénsalo, ve tú a terapia, haz tu momento de reflexión y luego hablamos. Saliendo de la analogía de las relaciones, entonces, lo que pasa con Canadá es como la desesperación
vista desde una manera bastante ridícula pensando en la diplomacia. Trudeau ya se va. Entonces, entendiendo que Trudeau ya terminará próximamente su periodo como primer ministro de Canadá, eterno primer ministro de Canadá, no sé si eso podría considerarse dictadura o no, según la opinocracia mexicana, pero ya se va. Y creo que lo que está pensando Trudeau es, no me quiero ir y que me recuerden como el primer ministro que perdió la relación con Estados Unidos. O sea, el mensaje, lo que está intentando Trudeau es ya esta desesperación de decir, no quiero que me recuerden como el primer ministro que rompe la relación con sus socios de Norteamérica, México y Estados Unidos. Pero también hay que regresar al 2016, 17, 18 y 19, sobre todo el 18. Estados Unidos, con Trump, ya estaba pidiendo separar a Canadá. O sea, no es la primera vez. Esta es la segunda vez que Estados Unidos pone sobre la mesa el separar el tratado comercial y tener uno independiente, uno con México y otro con Canadá. Lo que hace Canadá en esta reunión, que no puede entenderse de otra manera más que desesperada. Imagínate lo desesperado, o sea, imaginémonos lo desesperado que tuvo que estar Trudeau para volar a la casa de Trump. A la presidenta no la hemos visto ir ni a su casa, ni a oficina, ni si existiera una casa de transición. No, de llamadita telefónica. No tiene que ir. Trudeau voló hasta la casa de Trudeau. Y ahí intenta, de Trump, Trudeau vuela hasta la casa de Trump, Mar-a-Lago. Y ahí es donde intenta complotear en contra de México. Pero no checan las cifras. Lo que hace Canadá es decirle a Estados Unidos es que China es gran socio comercial de México. Y sí, pero no. En realidad, de quién es gran socio comercial China es de Canadá. Entonces, vamos poniendo los datos. Quien realmente tiene estrechos vínculos con China es Canadá. Tan solo de enero a noviembre del año pasado generaron más de 600.400 millones de dólares con Estados Unidos y 81.460 con China. En el caso de México, para entenderlo así, para Canadá, México es su tercer socio en mercancías. Para México, Canadá está en el cuarto lugar. Los activos más conocidos en México sobre Canadá son los mineros. Son las famosas mineras canadienses, que lejos de dejarnos gran derrama económica, nos han generado una gran devastación ambiental. Lo que han hecho las mineras canadienses no es dejar mucho dinero. En cuanto a las cifras, y lo retomo justo de una publicación que sacaron ayer en Sin embargo, los activos mineros de las empresas en territorio mexicano superaron los 700 millones de dólares en 2022, pero la riqueza que realmente se queda en México es mínima y los daños al medio ambiente y a la salud son amplísimos. Entonces, por un lado tienes a un Canadá comploteando contra México para que Estados Unidos saque a México del tratado comercial bajo la lógica de es que China, el monstruo chino, pero vamos a ¿quién es otro gran socio de Estados Unidos? También uno de sus grandes socios comerciales es China, más que incluso que de México. Entonces, cuando vemos las relaciones que existen entre México, Canadá y Estados Unidos con China, pues China es un socio importante para todos, a distintos niveles. Pero es aún más importante para Canadá que para México. Entonces, si Trudeau quiso utilizar ese argumento, solamente basta con que Trump se vaya a ver las cifras de importaciones y exportaciones, que se vaya a ver las cifras de derrama económica de un país a otro y se va a dar cuenta que es mucho más importante para Canadá, China que para México. Entonces, esa es una. Otro punto también muy importante entenderlo es que, aunque estamos escuchando una serie de amenazas de Trump en contra de México, que si por la droga, que si por el fentanilo sobre todo, que si por los migrantes, dato mata relato. Lo que se ha hecho desde México es demostrarle a Estados Unidos con cifras y además cifras de propios sistemas de Estados Unidos como el CBP-1, cuántas personas realmente están entrando de manera legal a Estados Unidos y de dónde vienen. Y está demostrando, y aquí es donde entramos un poco en esa, digamos que, por un lado qué bueno y por el otro lado no tanto, que México sí está sirviendo de contención para los migrantes. O sea, no porque las caravanas se estén organizando en la frontera sur, quiere decir que están avanzando y están terminando en Estados Unidos. Cuando le demuestran eso a Trump, entonces Trump
tiene que tomar una actitud distinta. Porque Trump, por supuesto que es un negociador, es un showman, va a utilizar todo tipo de recursos, excentricidades, va a utilizar todo tipo de narrativas para presionar, al menos públicamente. Pero en México se topa con pared. En su momento lo hizo con un Andrés Manuel López Obrador y hoy lo hace con una Claudia Sheinbaum, que tienen un gran foro que es visto internacionalmente, en donde están poniendo la otra narrativa. Ya no es solamente la narrativa de Estados Unidos, es la narrativa de México también. Y son narrativas que se contraponen. Entonces, Canadá podrá intentar hacerlo todo por abajito del agua, conspirar en contra de México, arrastrarse a la casa de Trump, así tengan que volar, así todavía no sea presidente electo, para suplicar que lo perdonen y que no se separen porque son amigos por siempre y para siempre, amén. Pero por el otro lado, México está poniendo en una narrativa internacional el otro lado de la historia, que en realidad el problema más grande de fentanilo no está en México, está en Canadá, porque Canadá tiene una de las capitales mundiales en fentanilo. En Canadá también hay laboratorios de fentanilo. Entonces, si la narrativa de Estados Unidos contra México es tú ciérrame o tú deténme a todos tus criminales para que ya no me entre el fentanilo, ¿por qué no es esa misma la narrativa con Canadá? Porque en Canadá está la capital mundial del fentanilo, en Canadá hay laboratorios, hay toda una red sofisticada y no sofisticada para el tráfico de fentanilo. Y la frontera entre Canadá y Estados Unidos es todavía más grande que la de México y Estados Unidos. ¿Por qué no ponen allá por qué no le ponen a Canadá una famosa barda? ¿Por qué no construyen el muro también en Estados Unidos y Canadá? O sea, la narrativa lo que está haciendo México es decir, ok, tienes todas estas quejas, tienes todos estos problemas, pero en los hechos, y eso es algo que me ha encantado de lo que ha dicho la presidenta en su carta y que también lo mencionó Marcelo Ebrard en su momento en varias entrevistas, una también aquí con los periodistas, es decir, nosotros no tenemos una crisis de drogas de fentanilo, una crisis de consumo no existe aquí. Sí hay ciertas zonas y se está trabajando, pero además en México hay una campaña generalizada de concientización. Entonces aquí no tenemos una crisis de consumo de fentanilo. En Estados Unidos sí está la crisis de consumo de fentanilo. En México no tenemos como tal, o sea, sí están los narcotraficantes y demás, pero ¿quién les da las armas a estos narcotraficantes? Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, tú me estás pidiendo a mí, México, que yo resuelva el tráfico de fentanilo y que además elimine a los cárteles mexicanos y que encima te contenga a los migrantes. El tema migratorio lo estoy haciendo. Falta por hacer y Estados Unidos tú tienes que meterte también en esto porque es tu responsabilidad. Pero en el caso de las bandas de droga o las bandas criminales, aquí entra la pregunta. En Estados Unidos ya tienen al Mayo, tienen al Chapo, tienen a dos chapitos, tienen a varios, tienen al Mochomo, tienen a integrantes de la banda del Mayo Zambada, o sea, tienen a varios, particularmente del cártel Sinaloa. ¿Por qué si ya los tienes, tú, Estados Unidos, que están en tu poder, por qué sigues armando a su gente? Porque las armas que entran a México son de Estados Unidos. Algunas se compran en armerías en Arizona. ¿Por qué tú, Estados Unidos, me pides que te ayude, pero tú no me ayudas? Ahora sí que aquí yo aplico la máxima de ayúdame a ayudarte. Detén el tráfico de armas. Métete en ese que es tu tema, pero haz la chamba del otro lado. Yo hago la chamba de este lado. No tienes por qué venir a amenazarme con que vas a entrar y que vas a mandar misiles. No necesito eso. Lo que yo necesito es que tú dejes de darle suministro en las armas, para que entonces yo pueda empezar a controlar. Porque ¿de qué te sirve que tú, Estados Unidos, tienes a todos estos criminales y lejos de contenerlos, sigues armando a su gente? ¿Qué pasa con la operación del Mayo? Es una operación de Estados Unidos. Es una operación que ni siquiera quieren reconocer porque no fue hecha con la aprobación de México. Entonces, Estados Unidos tiene ya al Mayo. ¿Eso qué generó en Culiacán? Lejos de que ayudaras a calmar la situación, la enciendes. Porque el Mayo era un personaje que generaba un cierto control. ¿Por qué? Y esto es muy importante entenderlo. Si el Mayo realmente se hubiera entregado, jamás se hubiera pasado lo que estamos viendo en Culiacán. No hubiera ocurrido. Porque entonces es algo que él, como líder de una banda criminal, pues ya informa a toda la gente y dejas la estructura para que siga operando a sabiendas de que te vas a ir a entregar. Eso no lo hizo. Entonces, lejos de ayudar, me estás generando más problemas. No vengas y te metas. Mejor ayúdame de tu lado. Y también, si quieres eliminar o quieres trabajar en la crisis de fentanilo que tienes tú, no México, haz algo adentro. Porque mientras se siga consumiendo, así eliminemos a todas las bandas criminales en México y así ya no te trafiquen fentanilo desde México, lo van a seguir haciendo desde Canadá.
Y entonces ahora también es culpa de México. México también va a tener que irse a resolver los problemas de fentanilo en Canadá. O sea, aquí lo que vemos es que durante muchos años pues han intentado poner la narrativa de que Canadá y Estados Unidos son superiores a México. Pero lo que se está haciendo desde México es en narrativa decir, espérate, los problemas que me están pidiendo que yo resuelva son problemas que ni siquiera los generé yo. Que aquí tenemos ciertos temas que resolver, por supuesto, pero no me puedes pedir que resuelva un tema si tú no lo haces. Y encima, no puedes decir que eres superior o que eres mejor cuando tus problemas ni siquiera los estás haciendo visibles. Entonces, de México se está poniendo esta contranarrativa a modo de explicar el origen, las consecuencias, la historia, los antecedentes. Y el foro que se da es un foro internacional que entonces empieza a bajar la narrativa que intentan manejar de manera única en Estados Unidos y que Canadá intenta aprovechar. Imagínate que hubiéramos estado en un contexto de Peña Nieto o en un contexto de Calderón. Jamás nos hubiéramos enterado, bueno, no nos enterábamos de cuál es la otra historia no contada, porque no le conviene a Estados Unidos que se cuente y que tampoco le conviene a Canadá. Y cierro con esto, porque hay algo que me gusta mucho que dice la presidenta, es no podemos comparar los problemas de Canadá con los de México. Por supuesto que son completamente distintos, pero eso no quiere decir que los de Canadá no sean graves, ¿no? Entonces creo que ahí es como luchar contra esta estigmatización que se le ha echado encima a México durante años para vernos inferiores, menos problemáticos, etcétera, cuando en realidad si vamos a los datos y nos vamos a las cifras, el que ha quedado mal ha sido el propio Estados Unidos con el estadounidense y el propio Canadá con el canadiense y con sus demás socios. Y te interrumpo ahí, Meme, porque también creo que es parte de entender cómo estas narrativas han tratado de imponer a estas dos potencias, ¿no? O sea, dejas muy bien ilustrado el tema de cómo también en su momento con expresidentes como Enrique Peña Nieto, sobre todo, ¿no? La manera en cómo se relacionaba Justin Trudeau y cómo terminaba ninguneando, cómo también Donald Trump terminaron haciendo menos el trabajo que se realizaba desde la presidencia de México, encabezada en su momento por Enrique Peña Nieto, y cómo también desde la década de 1990 veíamos esas relaciones en las cuales a México se le ha visto como esa moneda de cambio para tratar de decir, bueno, entonces ahora yo voy a utilizar los problemas que se suscitan y las problemáticas que también ha habido en México para jugarlo a mi favor y para jugar las elecciones a mi favor, que eso creo que es uno de los puntos relevantes también de entender el por qué ahora Canadá está tomando a México y está declarando una guerra en torno a, sí, que los expulsen del TEMEC, sí, que este tratado nada más sea entre Estados Unidos y entre Canadá, cuando entendamos también cómo Donald Trump, y se ha repetido desde la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha llevado este discurso de decir, bueno, fue el presidente López Obrador el que intervino para que Justin Trudeau fuera parte de las negociaciones, ¿no? del TEMEC, y que sí estuviera siendo parte de. ¿Y a qué voy con esto? La última información que se publica también acá en sinembargo.mx tiene que ver con la manera en que se ha ido degradando la imagen de Justin Trudeau para llegar hasta este punto de las elecciones y utilizar ahora México como una moneda de cambio y tratar de recuperar esta fama que lo ha llevado a mantenerse en el gobierno. Justin Trudeau sabemos que tiene muy mala imagen ahorita con la gente de Canadá por también todo esta información que New York Times, por ejemplo, no ven, ¿no? Todo el desmantelamiento que ha habido en torno a los laboratorios de fentanilo, la crisis de drogas que se ha desatado, que a la vez es una crisis en el sistema de salud y todo el tema en cuestiones de salud al momento de tener y permitir también ya legalizar ciertas drogas duras. Entonces ha sido y ha generado toda una serie de problemas que eso no está llegando con buena popularidad a un año que va a ser clave para saber si se queda un partido liberal o si vuelve a retomar este partido conservador. Yo lo que veo también desde ese lado y desde ese punto de vista es cómo los conservadores que han estado muy pegados, por ejemplo, Doug Ford, que es una de las personas que inmediatamente después, que es el ministro de Ontario, es quien termina diciendo, bueno, saquemos a México, y utiliza ahora esta moneda para decir, vamos a darle ahora también y jugar esta pieza de México es lo peor que podamos relacionarnos, no nos debemos de relacionar y no nos comparen y que no estemos ahí relacionados con ellos, simple y sencillamente
para quedar bien con Donald Trump, para quedar bien con la ultraderecha, para seguir en esta idea del conservadurismo y ahora quitar al Partido Liberal de Canadá y que se meta también estos conservadores allí a ganar terreno, ¿no? Entonces, es también entender cómo la ultraderecha quiere volver a ganar terreno, quiere volver a dominar esos espacios, ya lo logra con Estados Unidos, ya lo logra también manteniendo a ese perfil ahora de Donald Trump en el poder, 4 años más, pero lo que busca es quitar también a Justin Trudeau de ese espacio, que también, o sea, la manera en cómo entendamos las políticas liberales de Canadá, pues están más pegadas a la derecha que a una izquierda, ¿no? O sea, es como entender el sistema de Estados Unidos con conservadores y republicanos, entonces, pues básicamente es algo similar porque se siguen viendo entre ellos como potencias. Entonces, en ese sentido, pues también ver que es más un problema político electoral lo que está sucediendo y cómo a México lo terminan utilizando para beneficiarse en las elecciones del siguiente año, que es también lo que pasa en su momento con Donald Trump, cómo utilizó a México para decir y aventar toda una guerra en contra de los migrantes, en contra del trabajo que se estaba desarrollando en ese momento para llegar al poder, y ahora como hay datos muy distintos a lo que se vivía en esas políticas, pues definitivamente también pone ahí un alto la presidenta Claudia Sheinbaum para decir no, aquí ya no hay ningún ninguneo, aquí no podemos seguir avanzando. Antes de seguir, quiero como hacer una aclaración, porque ahorita lo que estás diciendo, Perlita, es México es como la moneda de cambio, y sí, resulta muy curioso. En Estados Unidos utilizan a México electoralmente como el malo de la historia, pero también lo utilizan para conquistar a la comunidad latina en Estados Unidos que sí puede votar. Entonces, ves tanto a los demócratas como a los republicanos de alguna manera intentar convencer. Y me parece relevante que gran parte, fue noticia, que hombres latinos votan por Trump. Creo que no es menor eso. Pero en Canadá igual. Solo que ocurre, digamos, de manera inversa. Canadá, hoy Justin Trudeau, lo estabas diciendo también, está en su peor momento. Y mientras él está en su peor momento, tanto México como Estados Unidos, en caso de México ya tenemos una presidenta con una aprobación histórica, y en Estados Unidos Trump llega con el voto de la ciudad, el voto popular, y además con el voto del colegio electoral. O sea, mientras Trudeau está en su peor momento, México y Estados Unidos están con mandatarios en su mejor momento. Entonces, en realidad, sí es usar a México, pero no tiene cómo. O sea, Canadá quiere aprovecharse de México y quiere aventarle todo a México, pero no tiene cómo, porque el que está en muy mal momento es él, el que está perdiendo la relación o que podría perder la relación con Estados Unidos es él, y además México en los últimos años ya desplazó a Canadá como socio comercial. O sea, México es el primer socio comercial, es el más importante para Estados Unidos, cuando antes era Canadá, algo que la oposición en Canadá está usando en contra de Justin Trudeau. Entonces, sí quieren utilizar a México, pero las condiciones hoy son completamente distintas. Y disculpen mi interrupción. O sea, está bien esto que apuntas, porque hacia allá va el punto, ¿no, Alina? ¿Qué está pasando también en el contexto político? Porque vemos que en un futuro viene esta revisión del TEMEC, que hay que ser muy claros, es una revisión, no es una negociación ni una renegociación que se vaya a hacer. ¿Cómo vemos a Canadá? ¿A Canadá como sí en realidad un aliado o como un adversario? Bueno, yo creo que así como hay que revisar el TEMEC, hay que revisar para empezar las concesiones mineras que tenemos aquí en el país, ¿no? Aliado o enemigo creo que no logra sintetizar la complejidad de las relaciones, porque si hoy el campo mexicano, si la devastación de las mineras ha tenido efecto, es producto también de ese Tratado de Libre Comercio implementado desde el 1 de enero del 94. Y eso es algo que no hay que olvidar para partir de lo que sí se ha beneficiado Canadá históricamente y económicamente desde México, y que realmente no ha aportado a la economía mexicana, era profundamente desigual, y yo no creo que el TEMEC sea justo, ¿no? Porque también, bueno, yo vivía en ese momento en Washington, y quienes estaban ahí negociando no necesariamente eran los sindicatos, los activistas, ni mucho menos, ¿no? O sea, eran las patronales, el gobierno de Estados Unidos, el mexicano, e incluso en la transición entre el gobierno de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, son mínimos son los cambios que se hacen, porque ya estaba bastante avanzada la negociación y se aprueba, pero
pero con una negociación hecha durante el mandato de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, si alguien tendría que exigir revisión, pues efectivamente es México, porque las condiciones no habían estado, digamos, de manera equitativa entre los tres países. Y ahí es en donde Canadá, pues también vemos la crisis que está sufriendo y que también no es ajeno al crecimiento de las derechas y ultraderechas dentro pues no solo de la región. De hecho, hoy estaba viendo que también en Francia, ustedes recordarán que se hace una alianza de las izquierdas para que pueda llegar un frente amplio, y en realidad pues el que está comandando el frente amplio dice, pues Conos hizo un permiso, ahí les van unas medidas, ¿no? Entonces también se está fragmentando, y son las ultraderechas las que han tomado un montón de parte dentro de los procesos que hemos visto en toda la región, y Canadá no es la excepción. Vemos esto que comentaba Meme, ¿no? Que ya se ponía sobre la mesa, cómo es que en las elecciones del próximo año, pues el Partido Liberal está en riesgo, y no estoy diciendo que sea un partido progresista, porque también hay que quitarle esa careta a Justin Trudeau, que en nombre de hacer una política de identidad y que todos somos LGBTQ friendly, ¿no? O sea, como amigos de todos, pues tampoco es tan así, ¿no? Hay un marcado clasismo, racismo en las políticas públicas, en la expulsión, ¿no? O sea, se aprovechan también de la fuerza de trabajo migrante, pero no es que realmente tenga las mismas condiciones, entre un montón, ¿no? Una política también belicista, de apoyo al genocidio en Palestina y a todas las guerras que se les ocurre a Estados Unidos. Entonces ahí, si marcamos esas diferencias, evidentemente Canadá no es un aliado, ¿no? No es un aliado ni de las causas, ni de México, ni de los pueblos, ni mucho menos. Lo peligroso es que ahora, al momento de sentarse a negociar la mesa de cara a las elecciones del próximo año, pues Trump incluso ya tenía malestar, ¿no? Con Trudeau. No es un malestar que se va a crear ahora que llegue Trump a la presidencia. Ya en su momento había dicho que él era muy hipócrita, ¿no? Que era muy cínico, y eso tiene que ver con que aun cuando no es la izquierda revolucionaria que quisiéramos, pues Trudeau está mucho más a la izquierda de un Donald Trump, y eso no le parece. Y recordemos lo que ha hecho Trump con las derechas también en la región, que es apoyarlas abiertamente. Entonces yo no creo que se meta en un conflicto tan fuerte diplomáticamente con Trudeau, pero es claro que no es su favorito, que le estaría mucho más feliz con fuerzas de corte pues conservadoras, tanto en el caso de Estados Unidos como aquí en México, digo en el caso de Canadá como en el caso de México, con un Eduardo Verástegui. Veremos, yo sigo esperando que la relación con Salinas Pliego se fortalezca. Hoy Salinas Pliego está en Argentina con Milei, después de hace unos meses estar con Bukele. Entonces, bueno, también el panorama con Estados Unidos y un Donald Trump es el fortalecimiento de esas derechas, que, insisto, no es que Trudeau sea de izquierda, pero que vamos a ver también, creo que se radicalice ese apoyo a esas fuerzas. Pero aliado de las causas, me queda claro que Trudeau no es. Sí, porque también está esa otra parte, ¿no? O sea, como también acá en México, el avance de la derecha, pues quiere llegar a recuperar esos espacios. O sea, ya los ganaron ahorita en Estados Unidos con Donald Trump, ya están ahí afianzados 4 años más. Lo que se busca ahora el siguiente año es afianzar también una ultraderecha o una derecha conservadora en Canadá, y posteriormente lo que se busca también con Ricardo Salinas Pliego es eso, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado en este espacio. ¿Cuál es el contexto también que México puede llegar a aportarles a la ultraderecha y a la derecha con este personaje como Ricardo Salinas Pliego? Porque es tendencia también ahorita por todo lo que está provocando en los mercados y mostrándose como todo un empresario hábil, pero también del otro lado está reuniéndose con Javier Milei. Ya lo decías ahorita también, Alina, se reúne con Bukele, se reúne con todas estas personas, le ha mostrado todo el apoyo a Eduardo Verástegui que está también muy cercano a Donald Trump. Entonces ahí poco a poco se va viendo cómo avanza esta ultraderecha. Creo que el avance de la ultraderecha a nivel mundial no es menor, y no debemos minimizarlo ni mucho menos. Pese a que no veo cercano que en México tengamos a un Javier Milei, no digo que en algún futuro no pueda ser probable. De ahí que es muy importante reforzar
historia, que la memoria histórica no se pierda, entender qué es lo que busca la ultraderecha y cómo lo busca. Y hay algo muy particular en personajes como Milei, que es de quien se agarra un Salinas Pliego y que eventualmente quiere ligarse un poco a Trump, pero Trump tampoco se liga tanto a ellos. Creo que nos acordamos de cómo hasta Milei le ha querido hacer reverencia y besar los zapatos a Trump, y Trump así como de, chido, ¿no? No por ser empresario quiere decir que necesariamente comparta las ideas libertarias de un Trump, de un Milei, perdón, o de un Salinas Pliego. Las ideas libertarias que tienen esos dos personajes es que prácticamente la empresa se tiene que hacer cargo de lo público. Lo quiero simplificar de esta manera, porque la narrativa de Milei era decir que el Estado tenía todo el poder y que íbamos a destruir a la casta, pero a quien ha fortalecido es a la casta empresarial. Entonces, sí, eliminas a la casta política, pero enriqueces y favoreces y fortaleces a la casta empresarial. Y hay que entender algo, por empresario creo que y es muy claro, una empresa no está ahí para dar un servicio social, ¿no? Las empresas dan un servicio a cambio de un pago. No están ahí para hacer, están ahí para lucrar. La empresa lucra, la empresa genera utilidades y a partir de esas utilidades decide qué hace. De hecho, muchas de estas empresas tienen fundaciones para aportar a la sociedad, pero como un mecanismo de deducción de impuestos. Entonces, no. ¿Qué es lo que pasa con un Salinas Pliego? Que él busca exactamente lo mismo. O sea, él celebra lo que está pasando en Argentina. Salinas Pliego celebra que en Argentina, a costa de los más pobres, y que cada vez hay más pobres, se estén saliendo de los números rojos, porque sí, quizás macroeconómicamente Argentina está recuperándose, ¿no? Está dejando atrás los números rojos de la deuda y demás, pero ¿a costa de qué? A costa de hacer más pobres. Y eso no, macroeconómicamente podrás quedar bien con las calificadoras, con los bancos, lo que tú quieras. Pero si eso no se traduce en menos pobres, si eso no se traduce en mayor poder adquisitivo de la gente y no de los empresarios, no te sirve de absolutamente nada. Y Salinas Pliego aboga por algo similar en México. Lo que hoy está pasando con Salinas Pliego no es menor, está jugando a un riesgo muy grande de apostarle a perderlo menos. Porque aunque sí perdió las acciones del Grupo Electra perdieron el 70% en cuestión de horas, y aunque él habría perdido 5.500 millones de dólares en ese periodo, en realidad estaría perdiendo menos que si mantiene a Grupo Electra en la bolsa de valores y lo mantiene activo, obligándose a pagar más de 60,000 millones de pesos de impuestos que debe, de los cuales 20,000 ya está obligado a pagar, y a sus acreedores en Estados Unidos. Acreedores a los que les debe más de 400,000 millones, que no quiere pagarles y que ellos ya se le fueron encima a México porque un empresario mexicano violó el tratado comercial. O sea, tienes todo un círculo vicioso donde hoy Salinas Pliego le está apostando a perderlo menos. Es una apuesta de riesgo muy grande, pero podría significar, quizás sí es trepitoso decir, perdió 5.500 millones de dólares en cuestión de horas, pero eso no se compara a lo que tendría que pagar si mantiene Grupo Electra. Porque hace un par de años, él ya buscó la otra manera de darle la vuelta al SAT a través de la creación de una nueva empresa, que es Nuevo Electra del Milenio, que esa empresa ha estado absorbiendo las actividades de Grupo Electra. O sea, lo que hoy está haciendo Salinas Pliego es quebrar Grupo Electra, declararse en quiebra, de algún momento llegar a la quiebra, y que Nueva Electra del Milenio sea privada, no esté en la Bolsa Mexicana de Valores, que ésta absorba todas las actividades, evitando así pagar impuestos, aunque sacrifique quizás la confianza con los inversionistas, pero perdiendo menos que siendo una persona que está obligada a pagar sus impuestos. O sea, eso es un embrollo gigantesco de cómo ciertas personas, como lo es Ricardo Salinas Pliego, le buscan dar la vuelta a las cosas y al mismo tiempo intentan vender que lo que él está haciendo está bien, como una ideología política. ¿No? Como una ideología política de fortalecer al empresariado y que sea el empresariado con esas estrategias, con esas mañas, quienes se encarguen de darle curso al país como lo estarían haciendo en Argentina, que para nada es un buen ejemplo. Entonces, creo que lo hemos dicho muchas veces, y en este caso, por supuesto que México no es Dinamarca, pues tampoco es Argentina, gracias al cielo. Y creo que no hay que minimizar el crecimiento de esta ultraderecha, que para esta ultraderecha México es como la minita de oro, entre otros países.
Sí, porque también lo que hablábamos la semana pasada y parte de lo que decíamos al inicio de este programa es cómo se han desmitificado estas potencias, ¿no? Recuerdo mucho lo que decías el martes pasado, Alina, en donde ya, a ver, quitémonos esa venda de los ojos de decir, a ver, Estados Unidos es una potencia, a ver, no, Estados Unidos también tiene una crisis de drogas, tiene una crisis grandísima en distintos puntos, sí de migración, pero también entender que la migración es quien ha levantado a ese país. ¿Qué pasa también del otro lado con Canadá? Porque Canadá tenemos también en la cabeza que es la potencia, pero no hemos visto también lo débil que se ha vuelto con este tipo de gobiernos como el de Justin Trudeau, en el cual también se desata una crisis de drogas, también se desata crisis financiera, crisis comercial, que tiene que buscar por otros lados. Y por otro punto también vemos cómo economías emergentes han tenido un avance y han ido poco a poco creciéndose y fortaleciendo sus lazos, ¿no? Teniendo también una salida entre ellas mismas. En ese sentido, Alina, ¿cómo ves también tú esta desmitificación para quitarle a Canadá esa parte de la potencia, ¿no? Ya hablábamos ahorita en este sentido también de cómo avanza la ultraderecha, Ricardo Salinas con Argentina, pero por el otro lado también vemos a una Canadá que está rompiendo lazos que ha tenido en ciertos momentos fuertes con Estados Unidos y que ahora se siguen rompiendo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que partir nuevamente de esta crisis económica financiera del año 2018 que afectó directamente las economías más cercanas a Estados Unidos directamente. Canadá tampoco estuvo exenta del alto crecimiento de inflación a partir de la guerra en Ucrania. En el tema de la pandemia, evidentemente el crecimiento de la pobreza que afectó a todos los países, bueno, también lo hizo en Canadá, pero se olvida estas crisis que han salido mucho a relucir durante estos últimos días, que es esas crisis también de fentanilo en varias de las ciudades, que vienen de ahí es de donde vienen estas declaraciones que podemos contraponer, que a mí me parecen profundamente racistas, ¿no? No solamente de Trudeau, sino de la comentocracia canadiense, de cómo es posible que se atrevan a comparar a la frontera de México con la frontera de Canadá, cuando en realidad, en efecto, lo que no se quiere visibilizar es nuevamente este tipo de idealización de economías que no lo son actualmente y que se han aprovechado del despojo de otros países. Por eso insistir en que hay que revisar también las concesiones mineras canadienses, porque vuelvo a este meme que decía yo la semana pasada de cuando tú visitas Canadá, ¿no? Todo lleno de bosques y verde, agua y todo verde, bello, bonito, ¿y sus ¿no? mineras aquí en Pero México? Cuando Canadá te visita, entonces hay un deterioro, ¿no? Absoluto, notable, que además pues también recordemos que se les está tratando de aumentar, ¿no? También esos impuestos a esas mineras que pues venían, despojaban y cero riqueza se quedaba en este país, ni en forma de minera, ni en forma de ganancia, ni de capital, ni de absolutamente nada. Entonces ahora ver estas imágenes que no solamente existen en Skid Row en California o que existen en Pensilvania, ¿no? Es decir, eso también se replica hoy en Canadá, pero bajo este mito racista y colonial de que solo a través de México llegan las drogas o que incluso aquí se consumen, porque para la prensa estadounidense aquí es en donde se consumen, cuando en realidad nuevamente hay que poner el acento en que el gran tráfico de drogas es por el gran consumo que hay en Estados Unidos. Entonces estas imágenes también son frecuentes ya en ciudades en Canadá que no muestran directamente lo que hoy es una sociedad como esa. Entonces, ahora también con y vuelvo al tema de las ultraderechas, con el crecimiento de la derecha y el que se haya tenido un discurso tan light, ¿no? Tan liberal, tan vamos a poner atención solo en unos problemas porque si atendemos los de clase, los de migrantes, entonces ya no somos tan cool. Pues eso fue Justin Trudeau durante todos estos años, el no poner la evidencia en las condiciones de la clase trabajadora canadiense, pero sí, y no estoy diciendo que sea menor porque hay que pelear por los derechos LGBT, pero que se quedan en una política muy identitaria y no en una política de clase. Entonces, yo sí creo que esto va a repercutir directamente y basta ver, ni siquiera hay que tener una bola de cristal como a veces tenemos que imaginarlos y entrarle a la opinología, pero en las próximas elecciones de octubre del 2025, ante la falta, y recordemos también la crisis del 2008, también fue una crisis inmobiliaria que hoy está repercutiendo directamente en esa desaprobación de Justin Trudeau, que es que la gente hoy no tiene o dónde vivir o dinero para pagar
los alquileres por la especulación inmobiliaria. Y eso es prácticamente generalizado en todo Canadá, y la gente pues dice, bueno, ya entendí que no puedo tener una economía digna, pero bueno, si no tienes dónde vivir, eso repercute directamente es uno de los principales puntos por los cuales Trudeau no tiene aceptación dentro del país. Así que en las elecciones del 2025 va a ser peligroso la alineación de Canadá y de Estados Unidos, sobre todo pensando desde México y la apuesta de integración con América del Norte y no tanto con América del Sur. Recordemos que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador decía que no estaba de acuerdo con sumarse a los BRICS, con emplear una moneda única dentro de Sudamérica, Centroamérica, y eso puede, si no tomamos medidas en este momento, que creo que la verdad a mí me ha sorprendido mucho la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha sido muy firme, muy directa, tiene claridad en que la apuesta económica es hacia el norte por las condiciones históricas del territorio compartido, diagonal robado, por los 41 millones de mexicanos en Estados Unidos, por el nivel de aportación de remesas. O sea, no es nada más de quién me cae bien y quién me cae mal, ¿no? O sea, hay condiciones concretas sobre las cuales México le apuesta directamente a Estados Unidos por las remesas, por el tema de ser el primer socio comercial, lo cual implica también un intercambio comercial de energéticos, etcétera. Las remesas es fundamental. Entonces, ahí México creo que tiene bien puesto los ojos, el acento en por qué es importante negociar con Estados Unidos más allá de, si nos cae bien, nos cae mal. Que nos cae bastante mal, pero en ese sentido yo creo que sí habrá que pensar en la redistribución de los socios comerciales de aquí en adelante para no poner, ¿no?, todos los huevos en la misma cesta. Y entonces pensar en que hay otros horizontes. Yo entiendo que no se quiera hacer de la noche a la mañana por evidentes razones, pero sí creo que repensar, y esto más bien también se lo tendrá que pensar el propio Estados Unidos, porque ya China es la segunda economía con la cual comercia México, pero sí pensar en lo que está pasando en América del Sur y en el sur global. Estas alianzas que se están dando con los BRICS no son menores. La apuesta que se hizo en su momento en América Latina de crear UNASUR, de crear el ALBA TCP, de crear Petrocaribe. Hay un montón de organizaciones y sobre todo la CELAC, que cuando México, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí, la presidencia pro tempore sí la revivió la organización, pero también se pusieron a trabajar en materia de desarrollo incluso espacial, no solamente las vacunas, que era la prioridad, pero se pusieron varios acentos. Me parece que va a ser fundamental el repensar a mediano y largo plazo esa estrategia de ir más allá del norte, pues con lo que se mira va a ser un panorama de gobiernos de ultraderecha que están pensando, y hay que decirlo, también México tiene una economía, ¿no?, y un discurso y praxis nacionalista, pero lo que están pensando Estados Unidos y Canadá es si vamos a ser nacionalistas cuando nos conviene, y cuando no, ahí les van nuestros grandes capitales transnacionales, ¿no? Y aguántese quien quiera. Pero yo creo que ahí hay que levantar las alertas ahora que estamos hablando de una economía como la de Canadá, que también es importante para México, pero que va a ser gobernada muy probablemente también por, si no es que la ultraderecha, sí gobierno de derecha. De derecha, ¿no? Conservadores, totalmente, regresar a esa ideología. Y en ese sentido, ¿crees que con todo este panorama también que nos pinta Lina, estamos faltos de liderazgos en la actualidad? Porque creo que eso es también elemental, ¿no? Tratar de entender ¿qué líder tienen ahorita en Canadá? Porque la persona que está buscando ser el sustituto de Justin Trudeau, pues es una persona que está diciendo así con pancartas a más no poder, vamos a regresar al pasado, ¿no? Vamos a ver a esas políticas que sí nos dieron frutos, muy similar el discurso a lo que vemos con un Donald Trump. Y en ese sentido también pareciera que los liderazgos han quedado agotados, que ya nada más están jugando con esta idea de retorcer la realidad, de tener todo un complejo muy distinto y no ver todas las afectaciones que han generado esas políticas a la sociedad. Aparte de falta de liderazgos, creo que también lo que ha hecho falta es, uno, la percepción de la realidad,
tal cual es, porque una cosa es lo que dices políticamente y otra cosa es lo que sí puedes hacer. Que, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se va, bueno, Trump en particular, se va como hilo de media atacando, diciendo, no, es que la. Y en los hechos, la experiencia que tuvimos en su primer mandato es que no deportó tantas personas como sí lo hizo Obama. Y cuando escuchabas los discursos de Obama, pues te hablaba de un Estados Unidos amoroso, abierto, y decías, bueno, ¿y en dónde quedó ese Estados Unidos amoroso y abierto cuando avientas a N cantidad de personas a la calle, que además te generan ingresos a Estados Unidos? Un Estados Unidos que está construido de migrantes, ¿no? Entonces, aquí van varias cosas. Hay, creo que, falta de foco y falta de líderes políticos con una visión ideológica y además de esa visión ideológica que realmente tengan estas ganas del servicio público, que creo que en cada país era distinto. Cada país, incluso en las izquierdas hay distintos tipos de izquierda o distintos tipos de ejecutar la izquierda, llamémosle. Pero creo que uno de los errores más grandes es ese, personalizar el movimiento en una sola persona y no dejar que exista un relevo que también tome ese protagonismo, haciendo suyas las ideologías políticas, las realidades y las necesidades de su gente. Yo estoy de acuerdo en algo que es, para cada país sus necesidades serán distintas. En el caso de Trump, respeto, y lo digo así, respeto que él diga, quiero que sean primero los norteamericanos. Por supuesto que sí están todo su derecho, pero en México primero son los mexicanos, ¿no? Y en Canadá primero serán los canadienses, maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando compartes ciudadanías? ¿Qué pasa cuando en México tienes 40 millones de mexicanos? Pues, ¿qué crees? Hay ciertas cosas que sí me preocupan de Estados Unidos cuando tengo 40 millones de mexicanos. A Estados Unidos le deberá de pasar lo mismo cuando volteen a ver la cantidad de estadounidenses que han migrado a México desde la pandemia porque viven mejor aquí que en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que hay intereses que tienes que compartir, pero tu prioridad es primero mi gente. Y ahí es donde muchos líderes políticos lo olvidan y centran su ideología y centran sus propuestas en la inercia del momento, en discursos populares o en discursos que al final no van a cumplir porque son meramente discursos electoreros. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegan al gobierno? Pues pierden por completo todo porque no hace sentido lo que dicen con lo que hacen. Entonces, creo que lo que ha faltado es eso, dejar el protagonismo del yo-yo y que el protagonista sea la gente a la que gobiernas o a la que buscas representar. Y que realmente seas y mantengas una convicción de ir por esa gente, entendiendo que hoy vivimos en un mundo interconectado, donde en el caso de México, Estados Unidos y Canadá, sobre todo México y Estados Unidos, nuestras economías están interconectadísimas. En México tienes muchísimas empresas de Estados Unidos que tienen trabajando años acá, y en Estados Unidos tienes una cantidad de mexicanos que generan el 7% del PIB de Estados Unidos con sus ingresos, con su trabajo, y además ellos generan empleos. Entonces no puedes hacerte a un lado y decir, voy a olvidarme de los mexicanos acá. Es importante, o sea, creo que a eso es a lo que vamos. Entonces, hacia el mundo general, lo que han faltado es, pues, esa escuela política de, primero mi gente sí, pero también la realidad en la que estamos viviendo. Y las realidades para cada país eran distintas. De ahí un llamado, sí a las nuevas generaciones, sí a la gente, sí ahora sí que llamémosle al relevo, en todo el mundo. Porque podrás quizás idealizar mucho a una figura política como el líder político, pero son muy distintos, y creo que aquí en México lo hemos visto. El cariño que se tiene por un Andrés Manuel López Obrador es algo que no se sustituye ni mucho menos, pero ¿eso quiere decir que no quieres igual a Claudia Sheinbaum o quiere decir que la quieres menos? No, quiere decir que hacen las cosas completamente distintas, de alguna, y no completamente, sino que tienen sus estilos y que aún así van por la máxima de primero mi gente, y de ahí nadie me saca. Y ahí es donde mantienes esta conexión entre un líder pasado, un líder actual y la ideología hacia adelante. Que quien sea que llegue después de Claudia Sheinbaum, o sea, la vara está bastante alta, la silla está bastante grande, y quienes nosotros, ciudadanos, tenemos que exigir que no vayamos para atrás, sino que vayamos para adelante. Y creo que en Estados Unidos van por la misma, porque hoy Trump, con el fenómeno o este movimiento MAGA, lo que hoy está haciendo, incluso la integración de su gabinete, que es pésima, peor que la primera, es una integración de gabinete donde realmente no le importa qué tan buenos o qué tanta experiencia tengan en el cargo, sino qué tanta lealtad le tienen. Porque después esto ya no hay otro periodo para Trump. Pero la popularidad que hoy tiene y el voto que hoy tiene Trump es la base para el MAGA. Quien sigue, espero que no sea su vicepresidente. No, espero de verdad que no sea su vicepresidente. Porque es no solo ir
como hacia adelante a la enésima potencia en cuanto a la radicalización del discurso, sino que políticamente estaría retrocediendo muchísimos años en cuanto a implementación de políticas, en cuanto a derechos humanos, etcétera. Entonces, creo que lo que sí hay que hacer mucho énfasis es que, como en México, creo que México está mucho más avanzado en eso que otros países, el liderazgo no es en la persona. Es en la ideología de esa persona, y que esa ideología, si es de una persona, si es una ideología que implementaron otros, pues ahí está la ideología. ¿Cuál es el objetivo? Primero los pobres, por ejemplo. ¿Cuál es la ideología? Primero la gente. Vamos a seguir trabajando porque me conviene, pero también te conviene a ti. Y es lo que decía un poco al principio. México como que ya hizo terapia, ¿no? México ya en una comparación de relaciones, México hizo terapia y México entendió que para querer a otros se tiene que querer primero a sí mismo. Entonces México con Andrés Manuel López Obrador entró en terapia intensiva y hoy está en ese proceso de sí, Estados Unidos quiere ser tu amigo, pero tú también quieres ser mi amigo, así que no me vengas a mentir. Y Canadá está en esa fase de amigo tóxico, de decir, me voy a arrastrar ante ti, Estados Unidos, porque estoy en crisis y por favor no me dejes. Y Estados Unidos está en ese momento de ego del amigo de todos quieren conmigo, pero ¿por qué México no? Entonces creo que ahí es como jugar un poco de México es el país deseado, llamémosle, que entendió su rol, que antes no es que no lo entendiéramos, es que no le daban importancia nuestros mandatarios, y de ahí este cambio radical que hoy tenemos. O se terminaban poniendo también como la alfombra o el tapete, ¿no? Porque ponían primero sus intereses, ¿no? Canadá en esta ocasión. Pero cada vez es más visible, ¿no? Ajá, ese sí. rol de colonias que en muchos momentos fueron de Estados Unidos. Y que Canadá básicamente le dijo eso a Estados Unidos, si quieres puedes ser una colonia más tuya. Ajá, así como de, y eso es lo que pégame. vino haciendo la Unión Europea durante todos estos años, ¿no? Solo que no era visible porque había un gran relato de un norte global muy fuerte que estaba por encima de quienes en su momento colonizaron, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy venga Sudáfrica a decirnos por dónde va la economía siendo Sudáfrica, ¿no? Por dónde va a ir la India, por dónde va a ir, o sea, China, los chinos, ¿qué, no? O los rusos, y ya los derrotamos en los 80s, ¿no? O sea, ya derrocamos a todo lo que no tiene nada que ver con el comunismo, el gobierno de Putin. Por cierto. Pero, por cierto, ¿no? A paréntesis, pero, es decir, hubo este dejo, ¿no? De superpotencias hoy y para siempre, que se terminó desmoronando, y el rol que hoy está jugando Canadá en esta sumisión de, me pongo de tapete junto con todas las derechas de México, ¿no? Es una alfombra bien grande porque son un montón de gente que están ahí de tapete. Lo estuvo haciendo también la Unión Europea. Entonces, por eso hay que pensar en el momento, en muchos sentidos, el momento sui generis que está viviendo México, con una economía que no es... imagínense, cerca de 1 de cada 4 canadienses viven en pobreza, ¿no? Eso hay que dimensionar qué economía es hoy. De los 40 millones, más de 10 viven en pobreza, ¿no? En el caso de México, los niveles de inflación no son los que se registraron dentro de la región. El nivel de pobreza, salieron esos que hoy están en nivel de pobreza en Canadá, fueron los que salieron de la pobreza en México, los cerca de 10 millones, y eso no está pasando. Como no está pasando que hoy las derechas estén permeando el sentido común en México por ahora, porque es una disputa permanente. Sí. Entonces, por eso llama tanto la atención la firmeza y el momento histórico que está jugando hoy Claudia Sheinbaum en la mañanera. No hay que minimizarlo, el alto que se le está poniendo, porque aun cuando Andrés Manuel López Obrador le puso un alto a Donald Trump, no lo estaba haciendo en las mismas condiciones. No éramos el primer socio comercial. Estábamos entrando en una pandemia, teníamos todavía una desarticulación absoluta. No es que la comunidad migrante en Estados Unidos está organizada, pero había mucha más desorganización cuando llega Andrés Manuel López Obrador, y durante este sexenio se crecieron las remesas, se disminuyó la pobreza, se volvió el primer socio comercial. Entonces hoy Claudia Sheinbaum, en términos de negociación, tiene mucho más poder que lo tuvo el propio Andrés Manuel López Obrador con el Donald Trump de hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, eso también hay que ponerlo sobre la mesa y no confiarnos, porque esta disputa va a ser permanente. Donald Trump en sus bravuconerías va a querer quitar la atención del desastre que hay hoy en Ucrania, del desastre de Palestina, y obviamente México suena bastante bien porque es un mito que han construido los medios y Trump durante muchos años. Entonces, mucho más fácil echarle la culpa a México que al resto del mundo. Entonces,
hay que pensar también a quienes nos estén viendo en que la soberanía se va a tener que defender de múltiples formas, ¿no? No solamente va a ser a bola de tuitazos, sino también si hay que protestar, si hay que hacer lo que sea. Y también eso, no hay que minimizar. Yo no creo que eso cambie las cosas, como que el cambio climático no se va a detener si dejamos de usar popotes, pero sí creo que hay que apostarle a una industria nacional, porque también es bien tétrico, ¿no? Que hoy tengamos que apostarle a FEMSA y a Bimbo y a esas grandes empresas en contra de Trump, pero sí fortalecer una industria nacional, un cooperativismo nacional. Así que bueno, además de boicotearlos abiertamente, yo lo digo, por el rol que tienen en el genocidio en Palestina, no está de más dejar de consumir McDonald's, Domino's Pizza y todas esas empresas que pues tienen las manos más que manchadas de sangre, pero además vienen aquí a querernos recolonizar una y otra vez. Sí, porque ya entrando en la recta final de este programa y tenemos menos de 3 minutitos para finalizar, se pasa rápido el tiempo. Creo que hemos llegado como al punto inicial, ¿no? Con lo cual arrancamos este versus, el tratar de entender que México pareciera que sí es una moneda de cambio que están utilizando para llegar a ese poder desde la derecha y tratando de decir, vean, no queremos llegar a ese México, ¿no? A ese México fuerte, a ese México que ha cambiado las políticas y que ha tenido a una presidenta así con índices muchísimo más elevados de poder que lo que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, ¿no? Entonces, son monedas de cambio, son también intenciones muy distintas que tienen tanto Canadá como Estados Unidos. Ahora un presidente electo como es Donald Trump, porque hay que recordar que es todavía presidente electo, no es el presidente, sí, y ya está dominando. Y Biden indultando a su hijo, ¿no? Aprovechando que nadie lo pela, indultando al hijo, ¿no? Sí, porque además, o sea, Donald Trump ya está dejando varios puntos sobre la mesa que se van a tratar de cuidar en los siguientes años, que es también los intereses que tienen desde la derecha y desde ese movimiento conservador. Entonces, ahora también, ¿por qué no regresar a esas políticas y por qué hacer ver que México es lo malo, ¿no? De la política que se está viviendo ahora? Una reflexión final que tengan las dos, Meme y Alina. Pues es que no tienen con qué, o sea, para sostener una declaración política necesitas tener un fondo, y hoy no tienen el fondo. Quiero retomar algo que dijo la antropóloga Elisa Godínez, que es la fortaleza de México en Estados Unidos quizás no sea una fortaleza política, porque no tiene el mismo poder de cabildeo que tiene el bloque cubano, ¿no? Pero la fortaleza de México está en su cultura, ¿no? La fortaleza mexicana está en la cultura. ¿Qué tan fuertes tenemos que ser los mexicanos como para que el 5 de mayo en Estados Unidos sea fiesta cuasi nacional? Dices, 5 de mayo es nuestra fiesta, no es suya, pero 5 de mayo y saquen el guacamole. O sea, la fortaleza que tiene México es cultural. ¿Qué tanto en Estados Unidos les encanta que les digan, que les hablen con palabras en español? O sea, la manera en la que los mexicanos hemos ido recuperando poder en Estados Unidos no es nada más porque la frontera nos cruzó, no es que la cruzáramos, sino porque la cultura mexicana, y esto no solo es en Estados Unidos, sino es que en el mundo, es admirada, reconocida, querida, deseada, y hoy más que nunca. Y eso también pasa aquí en México. Entonces rescato mucho lo que dice Alina, y me gustó mucho lo que hicieron ciertos empresarios con la propia presidenta de vamos a apostarle a la regionalización, que para muchos será un retroceso, pero no es cierto. Después de la pandemia creo que entramos en un contexto distinto donde, independientemente de las relaciones que tengamos con empresariado y con otros países, no puedes olvidarte de tus empresarios locales, no puedes olvidarte del microempresario, no puedes olvidarte del que vende las hamburguesas en la esquina, o sea, no te puedes olvidar del taquero, no puedes olvidarte de ese poder cultural y de ese poder empresarial que tienes nacional, porque eventualmente es el que te sostiene ante una posible guerra, supongamos, ¿no? Entonces creo que ahí está mucho el entender que tenemos fuerza y tenemos un poder cultural universal, y eso realmente es un poder que pocas culturas tienen. ¿Cuántas culturas en el mundo pueden decir que han sido adoptadas sus festividades y celebradas, o sus vestimentas, o hasta su comida? ¿Cuántas culturas pueden decirlo? México sí. Bueno, yo solo poner el acento nuevamente, ¿no? Es que hay un montón de cosas ahí ya hablando sobre las estrategias que pueden llegar a tener no solamente Estados Unidos, sino las derechas canadienses, con el tema de las alianzas también aquí. No hay que olvidarnos que la derecha mexicana tiene muchas y claras alianzas con las ultraderechas. Ahí sí, ellos sí son más internacionalistas a veces que las izquierdas, porque tiene una red, ¿no?, que los une, que es el capital, que es el despojo, que es el
pues estos principios, ¿no? Que no sé cómo decirles que no son principios, ¿no? Que son machistas, pues de todo, o sea, es decir, hay un cúmulo de intereses comunes que ellos sí están dispuestos a defender. Y ahí es en donde tenemos que ir más allá, porque esa colonización también ha pasado aquí, no solamente a través de la década de los 80, de los programas de ajuste estructural y las políticas económicas, sino también de ponernos un McDonald's y van a decir, qué exagerada, pero es que también esa lógica, ¿no? De venir y ponernos Walmart, Chedrauis y una colonización en ese sentido, pero también una ideológica, ¿no? Cultural a través de Hollywood, a través de seguirle dando el poder a Estados Unidos que no tiene porque es el policía del mundo. Eso también hay que irnoslos quitando. Yo creo que hay un buen momento para repensar cómo nos relacionamos entre mexicanos y también entre pueblos, que no se nos olvide que también hay un pueblo estadounidense que resiste a esas políticas, a esos embates económicos, racistas, misóginos, transfóbicos, y que también van a ser fuertemente afectados. Los primeros afectados de ese supremacismo van a ser esos pueblos estadounidenses, esos pueblos indígenas, esos pueblos, esas mujeres, ¿no? También que siguen en pie de lucha, y también canadienses. Entonces creo que también hay que internacionalizar esa lucha, volteando a ver esas organizaciones, esos movimientos sociales dentro de México, en Estados Unidos y en Canadá, porque ante los tratados de libre comercio, pues también hay pueblos reorganizándose y trabajando por fuera de esas lógicas de ese capitalismo desgraciado. Y que hacia allá también van a trasladar las políticas canadienses, ¿no? O sea, claro, con esta supremacía de decir... Y que hay que revisar las concesiones mineras, que no se nos olvide. Sí, así como con Estados Unidos el tema de las armas, con Canadá el tema de las mineras, que hay muchísimas más cosas, ¿no? Pero pues al menos esas dos que han causado tantos problemas, pues ahí están sobre la mesa, y seguir hablando sobre el tema, porque muy probablemente van a seguir creciendo estos temas, van a seguir hablándose de un Justin Trudeau, porque va a seguir muy probablemente arremetiendo contra México, va a seguir tomándolo como una moneda, va a seguir también con estas intenciones Donald Trump de querer posicionar ciertos temas sobre la agenda, pese a que todavía no es presidente. Y nada más llamar a los mexicanos también a que se organicen, porque esto que dice Meme es muy grave. No tienen la capacidad del lobby, pero por falta de organización, no porque no tengan la fuerza para hacerlo. Y también en Canadá, se nos olvida porque la comunidad mexicana, en Canadá y van a jugar un rol fundamental ante estas amenazas. Sí. Pues bueno, ahí está. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotras hasta el final de este Versus, en donde pues ya vio en dónde está cojeando Canadá, en dónde está más fuerte México y también lo que se viene. Así que deje acá abajo sus comentarios, comparta este programa, deje su me gusta y también suscríbase al canal de Estudio B. Nos vemos el próximo martes. Que pase una excelente noche, mañana, tarde, depende de la hora que nos esté viendo. Gracias, chicas, gracias, Ana, gracias, Cri, por estar aquí con nosotros. Bye.